Buenos días amigos, los saluda José Hernández. Hoy voy a reemplazar a José Ignacio Beteta en el bloque a fondo. Hoy tenemos una invitada, ¿no?, que nos va a permitir conocer, ¿no?, cuál es la situación de la pequeña y microempresa en el Perú, ¿no? Tiene mucha experiencia ella, es una reconocida profesional. Ana María Choquehuanca es presidenta de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú, Asociación PYME Perú. En su momento ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Qué gusto saludarla, señora Choquehuanca. Gracias por atender la invitación de RCR y el programa A Fondo. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Si tuviéramos que hacer un balance, ¿no?, en el presente año de la situación de la pequeña y microempresa en el Perú, ¿cuál sería, digamos, las cifras que se manejan desde la Asociación PYME Perú, que está siempre preocupada atendiendo los principales problemas de este sector? Bueno, todos sabemos que hoy en día el sector empresarial en el Perú afronta una crisis terrible, una crisis que no ha sido atendida por el gobierno. El tejido empresarial de la pequeña y microempresa en el Perú integra el 99.6% del empresariado nacional. Sin embargo, parece que no, la cifra no es muy atractiva para el gobierno. No solamente sino también los anteriores, pero más aún porque por efectos de la pandemia debió haberse virado la mirada hacia lo que significa una reactivación real en cuanto y en tanto se otorguen incentivos, se otorgue de repente algunas herramientas que puedan apalancar esta crisis. Ahora, las veces que hemos conversado con usted, señora Choquehuanca, siempre ha mostrado usted una preocupación, ¿no?, la desatención a este sector, ¿no? Hubo ofrecimientos, Reactiva Perú, en plena pandemia, otros ofrecimientos para reactivar distintos sectores que agrupan justamente a las pequeñas y microempresas, ¿no? ¿En algo se ha avanzado o es que estamos en una inercia total? No, yo pienso que podría decirle que si miramos digamos todo lo que este gobierno actual ha hecho por la microempresa, diría nos encontramos en inercia. Pero esa inercia no se produce por efecto mismo de la actividad que desarrollan las mismas pequeñas empresas, microempresas, ¿no? O sea, siempre el trabajo ha sido a pulso. Todos además tenemos que también sumar esa crisis política que profundiza aún más la inestabilidad, ¿no?, que como daño colateral altera los mercados, agrava la situación económica de todas las familias, de las empresas. Entonces, para nosotros los discursos emitidos desde las autoridades que debieran propiciar un clima favorable, un entorno favorable para la reactivación, más bien incentivan un sentimiento antiempresa en la población. Ahora, ¿cuáles son los sectores más afectados dentro de la pequeña y microempresa, ¿no?, que tienen en estos momentos, deberían ser los que merezcan más atención? ¿Qué sectores son los más afectados, tanto por la pandemia, por la crisis económica? Mire, por efectos del COVID-19 en el sector, en realidad los efectos han sido alarmantes. El número de MIPES formales al cierre del 2020, por ejemplo, se redujo en más del 40% a nivel nacional. Ya ahora, claro, con este periodo ya hubo más reactivación, pero definitivamente si nosotros miramos a los sectores, obviamente el más afectado ha sido el de turismo, donde las agencias de viajes, donde los hoteles y restaurantes sufren una caída terrible porque además por la misma desatención. O sea, ahí tenemos el FAE Turismo, el FAE MIP, o sea, varios programas que en realidad no han llegado a todos, ¿no? Ahora, este sector hace año y medio que no recibe ingresos, se está tratando de reactivar con el turismo nacional, con el turismo local, pero no llega a cubrir toda esa demanda que antes tenía, ¿no? Ahora, usted se acaba de citar una cifra bastante preocupante, ciertamente. En 2020 hemos tenido el cierre de 40% de unidades productivas de pequeña y microempresa. ¿Y esta ya no se han reactivado? Se redujo a nivel nacional. Mire, si hablamos de que las mismas se reactivaron, de repente no es lo que nosotros podríamos, digamos, haber deseado, ¿no? No es lo deseable, porque definitivamente
algunas han quebrado, otras han cerrado y otras nuevas se han reinventado, otras nuevas han empezado a escalar a una reactivación que sí, nacen con negocios nuevos, con negocios creativos, que hoy por hoy nacieron en casa y que sin embargo están yendo hacia a la dirección de acumulación, ¿no? Estamos dialogando a fondo con Ana María Choquehuanca, que es la presidenta de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa de Perú, Asociación PYME Perú. En su momento ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Quiero detenerme un poco al tema de cómo podemos reactivar, porque usted también ha mencionado que de nada ha servido el FAE Turismo, el FAE MIPE, Reactiva 1, Reactiva 2, ¿no? Cuando no ha incidido mayormente en la pequeña y microempresa, ¿no? O sea, ustedes, si tuvieran que hacer un balance de estos créditos otorgados o esta ayuda otorgada, ¿en qué porcentaje ha favorecido a la pequeña empresa? Mire, en el tema de la reactivación, por ejemplo, y lo hemos dicho varias veces, no ha llegado a todas las pymes. Y no llega a todas las pymes porque no se ponen los candados respectivos. O sea, ahí se deja abierto, digamos, la posibilidad de que el banco, por ejemplo, pueda tener preferencia por sus clientes, los clientes que tienen su histórico, los clientes que trabajaban con ellos, y se deja de lado, por ejemplo, a las pymes que no trabajaban, no tenían ese histórico, que en ese momento de repente los mismos requisitos que exigían, como era no estar en Infocor, no tener un coactivo en SUNAT, en fin. Entonces se va dejando de lado a todo este sector. Mire, si hoy por hoy estamos hablando de un 83% aproximadamente, y más o menos, y son las cifras que ustedes dirán en la data, entonces es un sector informal. Entonces, si usted analiza y vemos, a ver, Reactiva para quién fue dirigido, para las formales, obviamente, porque claro, tenían que tener todo el día, todo en orden, está bien, hasta ese momento. Entonces, estamos hablando de un 17% que tenía acceso a estos programas de reactivación. El 83% lo dejamos de lado porque son informales. ¿Es que acaso ellos no son peruanos? ¿Es que acaso el 83% no merece, digamos, una reactivación? ¿No merece un análisis de todas? Entonces, ese 17%, sin embargo, tampoco es el que accede totalmente. De ahí, nosotros tenemos una estadística muy clara, el 5% accedió. Y la ministra de aquel entonces, la ministra Alba, hablaba de una reactivación de pymes, miles de pymes que habían accedido. ¿Pero habían accedido con cuánto? ¿Con 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 soles? ¿Con cuánto accedieron? ¿Y con cuánto accedieron otras? ¿Con 10 millones, 5 millones, 8 millones? Casinos, estudios de servicios que no eran prioritarios para lograr una reactivación en ese momento porque ya tenían, digamos, un soporte económico hasta entonces. Entonces, ese es el análisis que yo le puedo dar, pero ya nosotros identificamos a raíz de ello dos temas. Uno, en la falta de mercado, y en otro, el tema del financiamiento. El financiamiento por el tema de la reprogramación de pagos, la moratoria, el problema con los bancos. Entonces, y en el tema de mercados, fijamos la mirada en todo lo que significa las compras estatales. Empezamos a trabajar con el ministro Chicoma en el gobierno del presidente Sagasti, empezamos a trabajar con él el tema de mercado para modificar y rectificar todos los errores que estaban cometiendo y que impedían el acceso, por ejemplo, de las pequeñas y microempresas regionales. Entonces hemos tenido varias reuniones. Lamentablemente hoy en día en el gobierno vamos por el cuarto ministro y nos cambian el viceministro de pymes a cada vez que entra un ministro. Y eso no es posible. Entonces no podemos nosotros fijar un resultado que logre ayudarse como gobierno con su rol promotor y logre ayudarnos a nosotros mismos. O sea, la intención está, la voluntad está, pero no ganamos nada con ellos y las políticas públicas no nos ayudan. Ahora, ¿siente usted que este gobierno poca atención le está mostrando al sector de la pequeña y microempresa? Porque han transcurrido 5 meses de gobierno. ¿En algún momento ustedes han tenido oportunidad de plantearle propuestas, de acercarse, reunirse con los ministros del sector, ¿no? Ministro de la Producción, sí, o el propio ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Sí. Hemos tenido una reunión con el ministro Franque. El ministro Franque llamó y dijo, ya, ustedes las pymes, bueno, la problemática lo de siempre, la misma perorata de siempre. Pero dígame, de ahí o sea, eso fue cuando él asumió
el ministerio. ¿Cuántos meses van? ¿No? Ya estamos finalizando el año. Sin embargo, no hemos vuelto a tener otra reunión. Es más, ahora con el pedido de facultades que he hecho, dígame, ¿con quién se reunió para establecer qué facultades podía pedir en cuanto y en tanto él conociera profundamente la realidad nuestra y que nosotros pudiéramos alcanzarle una propuesta, un aporte, una sugerencia, ¿no? Desde abajo, no desde arriba. O sea, la pirámide tiene que dejar de ser, pues, como la manejan, al revés, ¿no? Entonces, nosotros lo único que hemos pedido es eso, que nos tomen en cuenta, no estamos pintados, pero sin embargo, se siguen ahora las facultades que se siguen dando, que van a cambiar el RUS, que los programas, que no lo sé. O sea, si los pymetólogos o los consultores viven mejor la realidad que una pyme a nivel nacional, bueno, pues que se la crean y veremos si esa reactivación se logra o no se logra al final. Usted ha acuñado un término bien interesante, ¿no? Pymetólogos, ¿no? Entonces, en esa misma línea, los pymetólogos no están viendo cómo se puede financiar o cómo se puede llegar a este sector informal de más del 83%, ¿no? Que sobrevive, no sabemos cómo, ¿no? Entonces, Mire, claro. Entonces, ¿qué salida le podemos dar? ¿O qué salida le pueden dar los pymetólogos? Nosotros estamos construyendo nuestra propia salida y se la voy a mencionar, pero antes yo quisiera que se tome en cuenta que alrededor de ese 40-45% de MIPES formales que cerraron por causa de la pandemia, hay sectores que han sido mucho más golpeados y hay que reiterarlo. El sector de alimentos y turismo no tuvieron la capacidad de innovar o adecuarse al uso de nuevas tecnologías como los medios de cobranza, pagos, sistemas de delivery. Tuvieron que cerrar sus negocios por la cuarentena y, como les dije anteriormente, otros han quebrado, pero bastantes, muchos, han transitado hacia la informalidad. Entonces, ahí nosotros queremos una solución para el sector informal, que no es un informal porque quiere ser informal, es un informal que ha sido dirigido a ese tránsito por el tema de la pandemia y por todos sus efectos, ¿no? Entonces, mire, de hoy, 8 de cada 10 pymes hoy día son informales. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es crear un mercado de compras privadas, porque las grandes empresas compran cada día. Las grandes empresas son las que invierten en el Perú, entonces ellos sí tienen la posibilidad de poder darle soporte a esta plataforma de articulación productiva de compras con grandes empresas que Pyme Perú pone a disposición de toda la pyme peruana, y que nosotros estamos concluyendo esta plataforma que ha sido apoyada y financiada por la OIT, por la Organización Internacional de Trabajo, y con los 22 gremios de CONFIEP nosotros vamos a lograr que estos 22 gremios puedan comprarle a la pyme, ¿no? Hemos trabajado en todo este tiempo también en el tema del pago a 30 días, hemos trabajado con muchos temas también con el Congreso. Entonces no estamos inertes, no estamos paralizados, no estamos esperando que el Estado solucione nuestra problemática. Nosotros tenemos la capacidad suficiente para darle la solución. Y estamos acostumbrados a hacerlo solo. Le vuelvo a repetir, siempre ha sido un trabajo a pulso, siempre ha sido un trabajo sacrificado, pero un trabajo con mucho empuje, con mucho amor por la patria. Y en esta plataforma es gravitante el papel del sector privado, ¿no? Pero debería también contar con el apoyo del gobierno, cosa que, por lo que le escucho, está alejado, ¿no? Así es. Hemos hecho 3 presentaciones a los 3 últimos ministros de la plataforma, porque ya está por concluirse. Ya tenemos 150 pymes que van a empezar a venderle a las grandes empresas a partir de febrero. Estamos haciendo las pruebas en vacío para ver si funciona o no funciona, donde hay errores, en fin. El sector privado trabaja diferente. Nosotros no demoramos tanto como un programa de gobierno. Entonces ahí lo que queremos poner al alcance son 2 espacios. Uno, un sector público, un programa de compras públicas, compras del Estado, porque ahí también estamos trabajando con el viceministerio, y el otro programa, que es el programa de compras privadas, que sería el otro espacio que nosotros queremos que funcione ya y ponerlo al alcance de toda la pyme peruana. Esto no es solamente para nuestros asociados. Por otro lado, le había también, y creo que es importante decirlo, le había referido el tema de los sectores más golpeados. Nosotros, desde el mes de abril,
estamos haciendo un proyecto con Produce y con Indecopi. Nosotros ya vamos a lanzar en 15 días el manual de buenas prácticas restauranteras. ¿En qué consiste? Consiste precisamente en ayudarlos a reactivarse, que tengan la regulación de Indecopi para que no tengan sanciones, que tengan todos los protocolos sanitarios, que un pequeño restaurante, un mediano restaurante o lo que quiera pueda ofrecer bioseguridad a sus clientes, que puedan ayudarse en la manipulación de alimentos, en todo. Ya el ministro actual del Produce y ya tiene conocimiento. Me he reunido también la semana pasada en mi condición de presidente de PYME Perú con el presidente de Indecopi y están de acuerdo en que el lanzamiento lo vamos a hacer en regiones, primero en Arequipa, luego en el Cusco, luego subiremos al norte, luego iremos por el centro, porque se trata de reactivar las regiones sobre todo. Por otro lado, le hablé del tema de financiamiento. Y con eso termino en cuanto a los proyectos que estamos realizando. En el tema de financiamiento estamos trabajando un tema para nosotros bastante positivo. ¿Qué pasa con el tema de la banca? La banca tiene morosidad, sí hay morosidad, hay reprogramaciones de pago que han sido hechas por el mismo banco, con desconocimiento de los mismos clientes, en fin. Es que la PYME no conoce el funcionamiento a profundidad. Una central de riesgo, un seguro de desgravamen, en fin. Con ASBank, con la Asociación de Bancos del Perú, desde el mes de mayo, junio, estamos trabajando la educación, la cultura financiera para todos, que es un programa pero muy cortito, que a la PYME le va a tomar 10 minutos de 5 días de la semana por 2 meses para que conozca el ABC de la banca. Y ahí sí, no va a haber la necesidad de las letras chiquitas, no va a haber la necesidad de que yo no entendí, porque los sectoristas lo que les interesa es colocar su crédito, pero no les interesa saber qué pasa después. Entonces, eso es lo que estamos tratando de lograr y yo creo que con el sector público y privado estamos realmente muy enlazados. Ahora, usted en su momento ha sido ministra de Estado y conoce la necesidad muchas veces de recoger opiniones, en este caso de los actores o de los referentes que están en diversos gremios e instituciones, ¿no? Se lo pregunto porque usted ha mencionado hace unos momentos que están trabajando muy de la mano con los restaurantes, ¿no? En un manual de buenas prácticas, ¿no? La medida que acaba de dictar el gobierno, ¿no? Del cierre de playas el día 31 de diciembre y el 1 de enero, ¿no? Cierre de playas va a afectar naturalmente a miles de restaurantes en el litoral. ¿Es una medida adecuada o debió, en todo caso, ser consultada, ser analizada, recibir aportes? Yo creo que no debería ser tan radical. Está probado y comprobado que en los diversos países a nivel del mundo, la pandemia no ha sido frenada por el cierre y el confinamiento total del comercio, de los negocios. En lo que se ha debido de trabajar es en la bioseguridad, en ofrecerle a la población el mayor conocimiento acerca de todo lo que significa el COVID-19 y todas las mutaciones que se tienen, todo lo que se viene presentando. Entonces sí, es cierto, en otros países se está cerrando, ¿de acuerdo? Pero mire, ese sector sigue y sigue y sigue más golpeado. Y es más, mire, lo que va a pasar. La reactivación se da ya para el pago, para que ellos empezaran a efectuar el pago de lo que deben con el respaldo del gobierno. Ese dinero no va a tener retorno, porque con tanta postergación, tanto confinamiento y tanto no poder o no tener la capacidad de poder tener un desarrollo, un desarrollo no normal, pero sí un desarrollo efectivo del manejo de la pandemia, nos conduce a este tipo de medidas, ¿no? Muy bien, yo le agradezco infinitamente, señora Ana María Choquehuanca, esta comunicación con el programa a fondo de RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cuáles son las proyecciones que usted más o menos mira en el 2022, trazando, ¿no?, de una manera realista, ¿no?, para el sector? Bueno, yo pienso que aquí ya estos meses han servido para conocer las políticas que aplica el actual gobierno. Si bien es cierto, algunos estamos de acuerdo y otros no, lo que tenemos que hacer es ayudarle al gobierno a mover la rueda productiva del país. Creo que en eso va a consistir nuestro trabajo, ¿no? Hay que trabajar con la prevención, con elementos de protección personal adecuada con toda la población. No estemos pensando en que la solución es el confinamiento, el cierre total y la muerte, la quiebra, cerrar los pequeños negocios, porque hay que pensar que esos negocios
sostienen a familias enteras en el país. Y tenemos que tratar de ayudarnos entre todos. Así es que el gobierno tiene, el presidente Castillo no puede estar pensando en que un aeropuerto en Chota es más importante que prevenir la muerte de cientos y cientos de peruanos en el país. Hay mucha demagogia ahí, ¿no? Yo creo que sí. Hay mucho, creo que el populismo ha sido muy contagioso en estos últimos gobiernos, pero el contagio está en otro lado, no está en el tema de populismo. El populismo hay que enterrarlo más bien. Ese sí debe ser enterrado y hay que mandarlo al cementerio. ¿Le preocupa lo que está pasando en el corredor minero del sur? Ustedes de Arequipa, ¿no? Y de una otra manera hay todo un efecto que tiene, ¿no? Todo el corredor, estamos hablando de Apurímac, del Cusco, Puno, Arequipa, ¿no? Claro, o sea, hasta el día de hoy no podemos mover los proyectos, que si Tía María va, que no va, que si está bien, que si está mal, que si van los proyectos que están en todo el sur o en todo el Perú. Nos preocupa el tema de la minería, nos preocupa el tema de la generación de empleo. A nosotros nos preocupan muchas cosas. Aquí no, ¿sabe qué? Aquí la mirada está haciendo política y la mirada política no ayuda en momentos como este, como el que vive el país. Estamos en un tiempo de crisis, no solamente política, que la han creado y la han hecho más que una pandemia, sino estamos en momentos de esta pandemia como COVID-19. Entonces lo que tenemos que hacer es salir de esto, porque si no, mire, todo lo que se ha hecho en los últimos años, los últimos gobiernos, con todo el ahorro en la caja fiscal, con todos los fondos que hemos tenido, ¿usted cree que no se van a terminar? Por supuesto. Entonces no estemos pensando en más medidas populistas. Pensemos más bien en productividad, en reactivación, pensemos en inversión, buenas inversiones, no cualquier inversión, buenas inversiones, inversiones limpias, sin corrupción, inversiones que puedan generar empleo y que puedan ayudar a las zonas que están en este momento gravemente afectadas. Señora Ana María Choquehuanca, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Le deseamos un feliz 2022, ¿no? Y como siempre, gracias por atender la comunicación con RCR. Y a todos nuestras pymes, ánimo, fuerza, mucha garra y mucho corazón, mucho amor por el país. Gracias. Muchas gracias. Feliz año. Gracias. De igual manera, conversamos con doña Ana María Choquehuanca, que es la presidenta de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú.